Amada iglesia, acompáñenme sí, ahora de pie, por favor, en Hechos, capítulo 12. Y vamos al último versículo de Hechos, al versículo 25. Y luego vamos a dar lectura hasta el versículo 12 del capítulo 13. Así que tocamos el 25 del capítulo 12 y luego leemos desde el versículo 1 hasta el 12 del capítulo 13. Hechos 12, 25 hasta el 13, versículo 12. ¿Lo tienen, amados? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, habiendo impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en esta hora para rogar, Padre, que tú nos ayudes a predicar tu palabra de manera fiel, de manera precisa y concisa, Señor. Que sea ella la que produzca en nosotros esa fe que nos ayuda a permanecer firmes en tu verdad, Señor. Y que nos ayude también a tener confianza para proclamarla, aun cuando se levante el enemigo a tratar de confundir a aquellos que quieren escuchar de ti, Padre. Es por Cristo Jesús que yo te lo ruego. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, amados? Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad quizás de entrar a un tribunal o se ha visto quizás cómo se lleva a cabo un juicio, sobre todo aquí en Puerto Rico, usted sabe que cuando llaman a un testigo para declarar, le hacen muchas veces poner la mano sobre la Biblia y luego le preguntan: ¿promete usted decir la verdad y solamente la verdad? Y la persona debe afirmar, porque si dice que no, pues no le van a creer una palabra de lo que diga. Así que debe decir: sí, lo prometo. Sin embargo, aun cuando dice verbalmente sí, no siempre se dice toda la verdad. Hay ocasiones donde presentan medias verdades y otras veces donde presentan completas mentiras. Pero en cualquier caso, quien miente en un tribunal, lo que está buscando es impedir que la verdad salga a la luz y que la justicia prevalezca. Y algo muy parecido sucede en este pasaje que vamos a estar viendo esta tarde. Un hombre procura de alguna manera impedir que este gobernador romano conozca la verdad del evangelio. Sin embargo, vemos que por más que el enemigo intenta torcer los caminos del Señor, la verdad prevalece. Es por ello que nuestra idea central para este sermón es el siguiente: aunque el enemigo procure torcer los caminos del Señor con sus engaños, el Espíritu Santo vence toda oposición para que la verdad del evangelio continúe avanzando. En pocas palabras, y es el título que vamos a utilizar: la verdad que vence el engaño.
La verdad del Evangelio siempre vence el engaño. Es lo que vemos en esta narrativa que nos presenta Lucas aquí en Hechos. Cuando nosotros analizamos los primeros 12 capítulos de Hechos, nos percatamos que Lucas centra principalmente su narrativa en el ministerio de Pedro y en lo que es la expansión del Evangelio entre los judíos, ¿verdad? Samaritanos, Judea, Galilea. Aunque también vemos algunos casos específicos que también son decisivos en lo que es la expansión del Evangelio, como lo fue el ministerio de Felipe, quien tuvo ese encuentro con el etíope, como fue el martirio de Esteban, incluso aquella conversión milagrosa que tuvo Saulo cuando encontró con Jesús en el camino. Aquí ahora, a partir del capítulo 13, comienza a cambiar un poco el enfoque, porque Lucas comienza a mostrar cómo el Espíritu Santo lleva el Evangelio hasta los confines de la tierra, pero ahora por medio de los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Desde ese punto de vista, ya Pedro no viene a ser quizás ese personaje o ese apóstol, ¿verdad?, que está llevando la narrativa, sino que es el apóstol Pablo ahora quien ocupa de cierta manera ese punto central en la narrativa de Lucas. Ahora bien, como nosotros vimos la semana pasada en nuestro sermón titulado Incontenible, luego de la muerte de Herodes, el Evangelio continuó extendiéndose por toda Judea, que es lo que terminamos en el versículo 24. La semana pasada dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, luego que Herodes fue liquidado por el Señor. Aquel que parecía detener el Evangelio es sacado del camino. El Evangelio sigue predicando y vemos entonces que en el 12:25 ahora nos presenta a Bernabé y Saulo que habían salido de Antioquía hacia Jerusalén para llevar la ofrenda hasta Jerusalén, ¿se acuerdan? Porque había una hambruna, había una necesidad y esta iglesia de Antioquía, que era una iglesia naciente, gente gentiles, allí estaba Saulo y Bernabé trabajando. Ellos regresan entonces de la misión desde Jerusalén hacia Antioquía, y es aquí entonces donde comienza a desarrollarse entonces esta narrativa. Y en el versículo 13 nos presenta entonces cómo estaba la iglesia de Antioquía. O sea, Lucas nos regresa al mismo estado como dejó la iglesia. ¿Se acuerdan que la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba siendo edificada por la mano del Señor? Y ahora en el versículo 1 del capítulo 13 vemos entonces cómo la mano del Señor ha seguido edificando la iglesia. Entonces, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia en Pentecostés, ahora comienza a impulsar deliberadamente la misión hacia otras naciones. Y es lo que nos presenta el primer punto de este sermón, la misión del Espíritu Santo. Proclamar la verdad del Evangelio, versículos 1 al 5. Dice que en la iglesia de Antioquía estaba siendo grandemente edificada por el Señor. Y nos dice que en esa iglesia había profetas y maestros. Es impresionante, amados hermanos, ver cómo el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia naciente. Ha estado levantando hombres con diferentes dones y diferentes trasfondos para servir dentro de la iglesia. Y yo creo que eso es el anhelo de cualquier iglesia. Cualquier pastor que esté pastoreando una iglesia, ¿qué es lo que desea? Una iglesia que esté siendo edificada por el Señor, que el Señor esté levantando profetas, maestros, pastores, predicadores, misioneros, en fin, que la iglesia esté sirviendo, involucrada en la obra del Señor. Y comienza entonces Lucas a mencionarnos los nombres de estas personas. Dice que estaba Bernabé, que ya lo conocemos, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Interesante, cuando usted mira esta lista particular de nombres, se va a dar cuenta que cada uno de ellos viene de un trasfondo cultural diferente, distinto. Todos vienen de diferentes lugares. Sin embargo, todos están unidos en una misma fe, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Como dice Efesios 4, un mismo fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Están comprometidos con el Evangelio de Jesucristo. Inclusive nos encontramos con Manaén, que dice que se había criado con Herodes Antipas. O sea, uno de los principales opositores del ministerio de Jesús,
este hombre que había tenido el mismo ambiente familiar ha creído el evangelio. ¡Wow! Eso nos recuerda un principio muy importante, porque para Dios no importa de dónde tú naciste, cuál sea tu trasfondo, cuál sea de dónde tú estabas, que si naciste en un hogar disfuncional o qué. No, si Dios quiere salvarte, Él te va a llamar a salvación y te va a usar para su gloria conforme a los propósitos que Él tenga. Aquí vemos gente de toda lengua, nación, cultura, condición, adorando y proclamando el mensaje juntos. Dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunaban, cuando el Espíritu Santo les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. No es casualidad que el Espíritu Santo llamara a hombres que ya estaban sirviendo fielmente al Señor. Dice el versículo 3, entonces, después de ayunar, orar y haberle impuesto las manos, los enviaron. El versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Interesante. Ellos estaban ayunando, estaban orando, estaban ministrando juntos. El Espíritu Santo habla a la iglesia para que separen a estos dos varones para el ministerio, y luego dice que la iglesia los ora por ellos y los envía. Pero luego el versículo 4 nos dice: y fueron enviados por el Espíritu Santo. Finalmente, quien habla, quien llama, quien prepara, quien capacita, quien envía, aunque la iglesia es parte del trabajo y la misión, es el Espíritu Santo quien está obrando. Es el Espíritu Santo quien está obrando. Es Cristo mismo impulsando su evangelio para llegar a todas las naciones. Hasta ese momento el evangelio había llegado principalmente, ¿verdad?, a diferentes lugares, porque Dios en su providencia había utilizado ¿qué cosa? La persecución. Pero ahora no, ahora el Espíritu Santo está llamando, está capacitando, está enviando, y hay una estrategia. Vamos entonces a ir a las naciones. Vemos que ellos entonces deciden embarcarse hasta Chipre, y cuando llegan allá comienzan a predicar el evangelio. Pero si se fijan, Bernabé y Saulo o Pablo no se fueron solos. Se llevaron ¿a quién? A Marcos, a Juan Marcos. Juan Marcos, primo de Bernabé, y se lo llevaron de ayudante. Lo que nos recuerda esto, amado hermano, y es que la misión, el salir a evangelizar, el salir a misiones, no solamente es parte del llamado del creyente, sino que también es parte de lo que Dios utiliza para adiestrar a otros. Es parte del discipulado. A veces vemos el evangelismo y no entendemos que evangelizar y salir a la calle con otros también es discipular. Eso es lo que estaba haciendo Juan Marcos. Juan Marcos fue de ayudante. Posiblemente no era el predicador principal de esa misión, pero estaba creciendo juntamente con ellos. Bernabé lo toma, se lo lleva para que le ayude, les asista, pero también está siendo discipulado en el camino. Hermano, en estos tan solo primeros 5 versículos vemos varias cosas importantes. Número 1 es que la misión de llevar el evangelio a todas las naciones es una misión que es impulsada por el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, que lleva tan solo 2 años de replantación, tenemos varias cosas en común con la iglesia de Antioquía. El mismo Señor que estaba edificando la iglesia de Antioquía ha estado edificando esta iglesia. Ha estado levantando hombres y mujeres con diferentes dones y talentos para servir en su obra en diferentes lugares. Lo importante de esto, amado hermano, es que nosotros tenemos que entender que la gente no tiene que esperar a tener una posición, un puesto, un nombre para servir en la iglesia del Señor. Si usted hay un área que usted puede servir, sirva al Señor. Saulo y Bernabé no estaban esperando que le dijeran: vas a ser ahora el líder de misiones para salir a evangelizar. No, ellos estaban predicando constantemente, estaban sirviendo al Señor. Aquí el Señor ahora los aparta para la misión y sirven con un propósito específico. Nosotros como iglesia debemos continuar ministrando al Señor, orando, discipulando y preparando nuevos obreros, con la misión de seguir extendiendo el evangelio de Jesucristo, no solamente aquí en Forest Hill, sino hasta donde el Señor nos permita. Y yo no tengo duda de que el Señor, que ha venido obrando por 2000 años, va a continuar todavía obrando aquí en este lugar.
Pero entonces en los versículos del 6 al 11 nos encontramos con lo que viene a ser la respuesta de Satanás a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. La misión del diablo: torcer los caminos rectos del Señor. Eso es lo que el enemigo se ha propuesto siempre. Aunque estos hombres estaban siendo enviados por el Espíritu Santo, Satanás, que es enemigo de las almas, no descansa en el intento de oponerse a los propósitos del Señor. Lucas nos dice que al llegar a Pafos se encontraron con un hombre llamado Bar Jesús, que era un falso profeta, un mago. Interesantemente, Bar Jesús puede significar el hijo de Jesús. Como sabe que en Estados Unidos se usa Williamson, el hijo de William. Johansson, el hijo de Johnson. Pues Bar Jesús es algo parecido como el hijo de Jesús. Lo más triste es que vamos a ver que estaba muy lejos de ser un hijo de Jesús. Nos dice Lucas que este hombre estaba junto al procónsul Sergio Paulo, que procónsul es un gobernador romano impuesto por Roma allí. Y que Sergio Paulo dice la palabra que era un hombre inteligente, un hombre prudente que deseaba escuchar la palabra del Señor. Y llamó entonces a Bernabé y a Saulo para que le prediquen, pero dice la palabra que Elimas, que es el segundo, el nombre como se traduce en griego para Jesús, procuraba apartar al procónsul de la fe. Mire esto, hermano. Aquel que es llamado el Hijo de Jesús está tratando de apartar a un hombre para que conozca a Jesús. Y eso nos recuerda que Satanás es padre de mentiras. Él va a utilizar falsos maestros, falsos profetas para intentar desviar a las personas de la verdad del Señor. La oposición al Evangelio no siempre va a llegar por medio de una persecución abierta. A veces viene disfrazada de personas que supuestamente quieren predicar el Evangelio. Pero intentan en el camino torcer la verdad y alejar a las personas verdaderamente de Cristo. Pero vemos que este procónsul, un gobernador, estaba interesado en escuchar la palabra. Así que Bernabé y Saulo continúan predicando la palabra, pero como ven que Elimas no deja de seguir tratando de entorpecer, desviar al procónsul, que no sabemos qué es lo que estaba haciendo directamente, dice la palabra del Señor que entonces Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ciertamente vemos que Elimas no era hijo de Jesús, sino un hijo del diablo. Porque eso es lo que hace Satanás: mentir y engañar. Ese es el trabajo del enemigo. Él se dedica a torcer los caminos rectos del Señor. Su deseo es engañar y apartar y destruir a todo aquello que Dios está haciendo. El mismo Jesús nos lo recuerda en su palabra cuando dice: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida en abundancia. Sin embargo, Pablo no estaba enfrentando aquella oposición con su propia autoridad, sino que dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Él estaba actuando bajo la autoridad del Señor. Versículo 11, entonces vemos qué es lo que Pablo hizo. Le dice: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice la palabra que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. Aquel hombre que estaba tratando de desviar al procónsul para llevárselo y mantener al procónsul en la oscuridad, termina cayendo en su propia trampa. Él continúa su camino entonces en oscuridad. Aquella ceguera física solamente revelaba el estado de su corazón. Un corazón que vivía en tinieblas, en oscuridad y que estaba muy lejos del Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es mayor que cualquier oposición del enemigo, interviene en ese momento para que la palabra del Señor continúe haciendo el efecto para la cual ha sido enviada. Hermanos, mientras nosotros proclamemos el Evangelio de la verdad de Jesucristo,
Se van a levantar personas queriendo engañar y desviar y entorpecer la expansión del Evangelio. Eso téngalo por seguro. Pero nuestra respuesta nunca debe ser el temor, sino la confianza en que la verdad de Cristo tiene poder para desenmascarar la mentira. Como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger, sobre todo aquellos que están comenzando a crecer en la fe. Sergio Pablo quería conocer de Cristo. Elimas no quería dejarlo y Pablo dijo, no, a este tú no me lo vas a desviar. Nosotros como iglesia tenemos ese mismo deber. Pablo mismo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 que él cuidaba a la iglesia como una madre que cuida a sus niños. Nosotros también somos llamados a cuidar a todos aquellos que llegan como un bebecito aquí buscando palabra del Señor. Somos nosotros los encargados de guiarles por la palabra, discipularlos, caminar con ellos. Para que en el tiempo del Señor el Señor haga la obra, ya sea que los transforme para su gloria o que sigan creciendo en la fe. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, la victoria del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vemos? Bernabé y Saulo salen a proclamar la palabra. El enemigo trata de interponerse en su camino una vez más, esta vez utilizando a un falso maestro. Pero nuevamente Lucas nos presenta que no hay nada que pueda detener el avance de la palabra. Aleluya. La victoria del Espíritu Santo es llevar a los hombres a creer en el Evangelio. Amén. El versículo 12 entonces nos cierra mostrando cómo el Espíritu Santo y la verdad del Evangelio obtienen la victoria sobre toda oposición. Dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es importante, amados hermanos. Miren el énfasis. Cuando comenzamos el relato, Pablo y Bernabé dice que anunciaban la palabra del Señor. Luego nos muestra que Sergio Pablo deseaba que escuchar la palabra del Señor. El enemigo trata de interponerse y desviar del camino, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, los reprende y en ese momento queda ciego. ¿Y qué pasa? Pablo creyó maravillado la doctrina del Señor. Desde el principio hasta el fin, el verdadero protagonista no es Pablo, no es Elimas, sino la verdad del Evangelio que es impulsada por el Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor es predicada certeramente, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer para que llegue a donde tenga que llegar. Vemos el milagro que Dios opera por medio de Pablo, pero aquí lo importante no es el milagro de que quedó ciego. Porque lo que dice la palabra es que Sergio Pablo creyó la doctrina del Señor. Es que el milagro más grande no es que Elimas haya quedado ciego. El milagro más grande es que una criatura que estaba muerta, envuelta en sus pecados, ha venido a vida en Cristo Jesús. Wow. Es que el milagro más grande que Cristo haya sido o haya hecho en cada uno de nosotros fue ese. Cambiarnos de muerte a vida. Abrir nuestros ojos espirituales para ver y comprender la verdad. Cuando el enemigo trataba de engañarnos, por medio del Evangelio, Dios abrió nuestros ojos y nos trajo a la luz. Hermanos, no dudemos de lo que Dios puede hacer para que su Evangelio continúe expandiéndose. No dudemos de que Dios quiere alcanzar personas en todo contexto y en toda posición social. Mire, si Dios nos abre puertas para que nosotros hablemos y compartamos el Evangelio, ya sea con asambleístas, representantes, líderes comunitarios, senadores, alcaldes o hasta el mismo gobernador, no nos callemos. Hablemos con confianza la palabra del Señor. Hay personas que Dios quiere salvar en todo lugar para que por medio de esas otras personas, más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Nosotros debemos seguir orando para que Dios nos abra puertas como le abrió a Bernabé y a Pablo. Pero con la valentía
y la llenura del Espíritu Santo para cuando se levante oposición podamos reprenderlos en el nombre de Jesús. Hermano, esta narrativa no solamente nos recuerda que la verdad vence el engaño, sino que nos recuerda que Jesucristo mismo es la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es la verdad. No hay otra verdad. Todos nacemos engañados por el pecado, separados de Cristo. Y sin la intervención divina de Dios, nosotros jamás podríamos encontrar el camino hacia Él. Damos gracias al Señor por Jesucristo, quien abrió nuestros ojos a la verdad. Por medio de Jesucristo venció el pecado, la mentira, y todo fue vencido allí en la cruz del Calvario. Pero este pasaje no solamente nos recuerda esa hermosa verdad de salvación, también sirve como una seria advertencia para aquellos que tratan de resistir, desviar o entorpecer los caminos del Señor. Elimas quedó ciego por un tiempo, pero esa ceguera apunta al juicio que espera a quienes persisten en rechazar el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:6 al 10 nos recuerda que llegará el día en que Dios hará justicia y dará a cada uno lo que conforme a sus obras. Aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo enfrentarán una condena eterna, separados para siempre de su presencia. Por lo tanto, el llamado finalmente para aquellos que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo, que han estado rechazando la verdad de Jesucristo, es: no resistas más esta verdad. Si permaneces resistiendo la verdad del Evangelio, enfrentarás el justo juicio de Dios. Pero si te arrepientes de tus pecados y confías únicamente en Cristo como tu Señor y Salvador, recibirás el perdón de ellos y la vida eterna, así como la recibió Sergio Paulo. No sigas escuchando las mentiras de este mundo. Cree en la verdad del Evangelio. Ven a Cristo y experimenta la gracia y el poder transformador de nuestro Señor y Salvador. Y la pregunta que queda entonces por hacer es la siguiente: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para nosotros como creyentes, la respuesta debe ser seguir proclamando la verdad del Evangelio. Seguir proclamando la verdad del Evangelio. Pero para aquel que todavía no está en Cristo, ¿qué vas a hacer? Yo espero que tu respuesta sea que quieres reconocer a Cristo como Salvador, que quieres escuchar más de su palabra y quieres ser transformado por su poder. Es mi ruego: ven a Cristo, no resistas su verdad, porque la verdad siempre vence el engaño. Oremos. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que no hay mentira de Satanás que pueda detener el avance del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre proclamar tu verdad, a permanecer firmes en ella, sabiendo que eres tú quien abre y cierra puertas y eres tú el que llama a salvación, Señor. Oh Jehová, en esta hora yo te ruego, Señor, que si hay alguien que escucha este mensaje y todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, cambia su corazón para que pueda venir delante de ti en arrepentimiento y fe, reconociendo que solamente en Cristo hay salvación. En el nombre de Jesús es orado. Amén y amén.